Ay, por favor, bendito Dios Todopoderoso. Dios los bendiga, hermanos. Voy a leer la palabra de Dios. Este tema se llama Lo hizo por ti. Voy a tomar la base bíblica en capítulo 69, verso 9. La obra de Cristo sobre toda la humanidad, por toda la humanidad. Dice así: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesús está hablando, el Padre está hablando en el tiempo pasado. Una palabra que fue rema para los tiempos de cuando vino al mundo Él. ¿Sí? Lo dijo cuando echó fuera a aquellos que estaban vendiendo en el templo. ¿Sí? Que no tenía nada que ver con Jesús. Eran gente que no le agradaba al Señor, porque estaban haciendo lo malo. ¿Sí? Dice el verso 7: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Eso le pasó a Jesucristo por causa nuestra. Sí, sus mismos hermanos le dijeron: vete a Jerusalén, ahí hay más gente. La Escritura dice que ni aún sus hermanos creían en él. Sí. Aquí el salmista sufre rechazo, vergüenza y enemistad debido a su justo celo por la casa y el reino de Dios. Él se ha pronunciado contra el pecado y ha suplicado por avivamiento, purificación y reforma en el pueblo de Dios. Por eso ha sufrido a manos de los que se sentían cómodos con el status quo, o su modo de vida que vivían. Bien. Isaías capítulo 53. Amén. Déjeme leer aquí. Dice: despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y porque le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Y hago palabras a Irma. Él fue desechado, él fue despreciado entre los hombres. Si alguien experimentó dolores y quebrantos, fue Jesucristo. ¿Sí? Y menospreciado. ¿Quién estima al Señor? Más bien lo menosprecia. Mucha gente menosprecia el sacrificio de Cristo. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz es menospreciado por mucha gente. Lo ven como una historia más. Pero en realidad es la gran oportunidad de estar con Él en la eternidad. La gran oportunidad que se nos ha concedido a los que han sido llamados para ser salvos. Porque hay un llamamiento que Dios está haciendo desde tiempos antiguos. Dios está haciendo un llamado a la humanidad de muchas maneras, de muchas formas. Dios está llamando la atención.
de su creación. Lo está haciendo en muchas maneras, hermano, a través de desastres, de señales, a través de situaciones adversas que sufre el mundo. El mundo se convulsiona, pero Dios quiere que voltemos a verlo. Dios quiere que volvamos nuestros rostros a Él. Es el propósito de Dios. Y si Él está sucediendo esas cosas es porque la humanidad no está entendiendo el gran sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo ve mucha gente como una historia, pero es una historia real, es una historia verídica. Sí, lo hizo por nosotros. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sí, Él herido fue por nuestras rebeliones. Si alguien iba a recibir castigo por las rebeliones, éramos nosotros, pero Él se puso en nuestro lugar. Los pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. De hecho, hermano, estamos nosotros viviendo en esa paz que solamente produce la presencia de Dios en nuestras vidas. Fuera de ahí no hay paz, fuera de ahí no hay paz, hermano. Aleluya. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no reprochó, Él no contrarió. Ciertamente había angustia y aflicción en su corazón por causa de lo que iba a pasar. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Mire, hermano, con referencia al ministerio de Jesucristo en la tierra, de sanidad de enfermos, tanto física como espiritualmente, mucha gente de esa manera, física y espiritualmente está enfermo. Jesucristo sufriría también el castigo a fin de que los seres humanos sean librados de sus dolencias y enfermedades, como también de sus pecados. O sea, la paga el pecado, Él la pagó. Tu cuenta la pagó el Señor, ¿sí? Él pagó por nosotros. Por lo tanto, es correcto que se ore por la sanidad física. Así como Él también llevó las enfermedades de nosotros, Él también toma, sí, todo control sobre nuestras vidas. Toma las enfermedades y las aflicciones, sí, y las pone sobre sí. Y Él las lleva consigo, hermano. Amén. Cristo fue crucificado porque los seres humanos han pecado y son culpables delante de Dios. Como sustituto de ellos, Él llevó el pecado de ellos. Porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, nosotros podemos ser perdonados y tener paz para con Dios, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, dice el verso 6. Toda persona en un momento u otro ha preferido seguir su propio camino, egoísta, pecaminoso, antes que obedecer los justos mandamientos de Dios. Todos los seres humanos son culpables. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, ¿sí? Por lo tanto, necesitan la muerte de Cristo en lugar de ellos. Que Cristo murió por los pecadores. Es cierto. De los cuales éramos nosotros. Y Dios está esperando a que la gente reconsidere su caminar y se vuelva a Dios, el cual será amplio en perdonar. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas
en los ricos fue en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que era como, juntamente, podría sencillamente indicar que Jesucristo moriría junto a los impíos, o que los soldados romanos se propondrían sepultarlo con los dos ladrones. Sin embargo, como aquí se profetiza, hermano, él fue sepultado en la tumba de un hombre rico, O sea, que sí dice, dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, expiación por el pecado. Verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo es el fruto de la aflicción del alma de Jesucristo. Cada hombre, cada mujer que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, viene al redil de Cristo. Y es que la iglesia profesante está siendo vista por el Señor como un fruto de su sacrificio. Así está la iglesia, observada por el Señor, como diciendo, no fue en vano mi sacrificio, porque nos llamó en su misericordia a engrosar las filas de los que tuvo misericordia. Las filas. Era el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una vez que Cristo salva a una persona, Él está siempre a la derecha del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Esa es la promesa del Señor. ¿Sí? Vamos 1 Corintios 5, 6. Déjenme buscarle por aquí. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En la Biblia, la levadura que produce fermentación es símbolo de lo que penetra en la masa y corrompe la verdad, la justicia y la vida espiritual. En este pasaje, Pablo compara la levadura con el proceso por el cual el pecado y la maldad se propagan lentamente en una comunidad de creyentes hasta que corrompe a muchos. Cualquier iglesia que no tome medidas extremas contra la inmoralidad sexual entre sus miembros encontrará que esa influencia pecaminosa se propagará por toda la comunidad y contagiará a muchos. Se debe expulsar con rigor el pecado, o con el tiempo se corromperá toda la comunidad de creyentes y se desterrará de la iglesia al Espíritu Santo. Miren, ahora dice, ¿por qué dice esto? Porque Él nos habla de que nos limpiemos pues de la vieja de la levadura, de dejar al viejo hombre viciado por sus pasiones engañosas, para que seamos nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya pagó Él el precio. Ahora corresponde a nosotros, hermano,
ser sinceros en todo nuestro modo de vivir y en la voluntad de Dios. Vamos a pasar la cita en 2 Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo por los injustos. Las Escrituras en ninguna parte declaran que Cristo se haya hecho el pecador, porque Él permanece como el inmaculado Cordero de Dios, pero Cristo sí cargó con los pecados de Dios, y Dios el Padre lo hizo objeto de su juicio cuando Cristo en la cruz se convirtió en ofrenda por los pecados del mundo. Al sufrir ese castigo, Jesucristo hizo posible que Dios perdonara con justicia al pecador. Había una enemistad entre Dios y el hombre. Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Sí, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque era necesario que alguien mediara entre el Padre y el mundo, entre la creación. La creación se perdió en el pecado, se enemistó con Dios. Por eso Dios en Cristo vino a reconciliar al mundo con el Padre, para que fuésemos nosotros personas que podemos entrar al lugar santísimo por el sacrificio de Cristo. Aleluya. Vamos a leer Tito. Tito 2:11. Tito 2, verso 11. Voy a leer desde el 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos y purificar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada que los creyentes deben anhelar es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y la unión con Él por la eternidad. Puede cumplirse esa esperanza en cualquier momento. Así que los creyentes nunca deben abandonar su piadosa esperanza de que hoy tal vez suene la trompeta y vuelve el Señor. ¿Qué tan cerca estamos de la venida del Señor? ¿Qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Porque una venida es secreta, es en las nubes. La otra se verá manifestada a todo el mundo. ¿Sí?
Entonces estamos esperando la venida de Cristo en las nubes. No estamos esperando al anticristo. Estamos esperando a Jesucristo. Amén. Sí, en esa venida. Aleluya. Voy a leer ahí Hebreo 9:13. Vamos a ver Hebreo 9:13. 9:13, 14. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, eso se hacía en el antiguo pacto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que es por eso, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, reciban la promesa de la gracia eterna. Es que la sangre de Cristo vertida sobre la cruz salva, limpia a todos los que quieran, anhelen estar con Cristo. Sí. Hay un escogimiento que Dios está haciendo y lo está haciendo de tiempo en tiempo, en tiempo en tiempo. O sea que nunca se ha cortado su mano para salvar. Sí, por eso se le dijo a María que le iban a poner Jesús porque iba a salvar a su pueblo. Sí. También le dio un nombre, que Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Aleluya. Bendito Dios. 28 dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muran una sola vez, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue muy grande. No se puede cuantificar la grandeza del amor de Dios al morir en la cruz. Fue insultado, fue vituperado, pero todo lo hizo por amor a nosotros, por amor a sus hijos. Él es muy grande, el amor de Dios para nosotros. Nadie puede dar a un hijo para que otro se salve, pero el Padre sí lo hizo. El Padre dio a su Hijo, al único, a su unigénito Hijo, para salvación de toda la humanidad. Eso nos lleva a reflexionar un poco y estar agradecidos con el Señor todo lo que nos dé de vida, agradecidos por su misericordia.
de misericordia, es un favor inmerecido que el Señor hizo en nuestras vidas. ¿Sí? Hay mucha gente que todavía está afuera. Hay mucha gente que necesita la salvación. Y Jesús hizo una promesa. Aún tengo que tengo que traer este bebé. Hay muchas ovejas que andan afuera. No se han declarado como hijos de Dios hasta que el Señor las traiga. ¿Sí? ¿Quiénes? No sé, lo sabemos. Puede ser tu vecino, puede ser tu hermano, puede ser alguien de tu casa. Sí, a esos Dios los va a traer a su redil. Sí, el propósito de Dios es de que ninguno se pierda. De que ninguno se pierda. La corona de la creación es el hombre. Dice la Escritura, yo sé que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. De la mano de Dios sale todo, hermano. Todo lo que Él considera bueno. Cuando hizo las estaciones, todo el ejército del cielo, lo hizo y dijo, y vio Dios, o sea, calificó su misma obra, y vio Dios que era bueno. Entonces, todo lo que hace Dios es bueno. Pareciera que a ojos de las demás personas no es bueno, pero Dios dice es bueno, es porque es bueno. Y para calificar y para juzgar solamente Dios, ¿verdad? Él que dice es bueno, es porque yo sé que es bueno. Bajo el antiguo pacto, los israelitas observaban con atención la reaparición de su sumo sacerdote después que había entrado en el santuario para hacer la expiación. Asimismo, los creyentes, conscientes de que su sumo sacerdote ha entrado en el santuario celestial como su abogado, esperan ansiosamente su aparición para traer una salvación completa. Aleluya. Primera de Pedro 2, 24. Dice así. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y el verso 25 también. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuándo nos descarriamos? ¿Cuándo volvimos? Cuando Dios nos envió al mundo, a la humanidad, se descarrió, se perdió la humanidad, se perdieron las ovejas. Pero vino Jesús a buscar lo que se había perdido. Amén. 3:18 de Niño. Porque también Cristo padeció el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos ¿a dónde? A Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo llevó los pecados de la humanidad en la cruz, convirtiéndose en el sustituto de los pecadores al llevar sobre sí el castigo por el pecado. El propósito de los creyentes quedaran completamente libres de la culpa, del poder y de la influencia del pecado. Mediante su muerte, Cristo quitó la culpa y el castigo por los pecados de la humanidad, abriendo un camino por el cual se pudiera volver a Dios conforme a su justicia y recibir la gracia para llevar una vida justa delante de Él. Pedro emplea la palabra sanados con relación a la salvación, con todos sus beneficios.
Dios te llamó, Dios te sanó, Dios te liberó, Dios te restauró. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sí? Aleluya. Dios le bendiga. Amén.